5 cosas que puede empezar a ocurrirle al cuerpo cuando se toma ibuprofeno. El consumo de medicamentos, bien sea de venta libre o los recetados por los médicos, debe tener un control tanto por la persona que lo consume como por el médico tratante. Si no se tiene este especial cuidado, podríamos obtener una serie de resultados nada favorables, sobre todo si nos excedemos del consumo del mismo. Recordemos que los fármacos que solemos consumir, bien sea para tratar un dolor o una afección, están compuestos por elementos que en pequeñas dosis y suministrados de manera adecuada pueden darnos alivio ante la afección. Pero si estas dosis se exceden, nos generará complicaciones en vez de alivio. En esta oportunidad, quiero hablarte de cómo nos afecta el consumo excesivo de ibuprofeno para la salud. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Y a todos los comentarios relacionados con este video, les dejaré un corazón. El ibuprofeno es un medicamento de venta libre, el cual solemos ingerir para aliviar algunas dolencias de manera rápida. Pero como ya hemos comentado, el excedernos en el consumo de este medicamento nos puede traer efectos adversos, que pueden ser graves si no controlamos su consumo de forma adecuada. En este video te mostraremos una serie de efectos secundarios que puede producirnos el consumo excesivo de ibuprofeno. Número 1. Puede traernos problemas digestivos. Este es uno de los diversos problemas que surgen producto del consumo no controlado de este analgésico. Este producto puede generarnos una serie de problemas a nivel estomacal, los cuales pueden ir desde una dolencia estomacal simple o aguda, pasando hasta náuseas, diarrea o vómitos. El consumo de ibuprofeno afecta nuestro estómago y tracto digestivo, provocando irritación en el mismo. Por lo general, cuando se receta el consumo de este medicamento, se recomienda consumirlo con el estómago lleno, es decir, en las mañanas después del desayuno. No lo consumas con el estómago vacío. También se aconseja tomar un protector gástrico para crear una protección en el estómago ante los efectos secundarios de este analgésico. Número 2. Úlceras. El ibuprofeno es un medicamento el cual puede causar la formación de úlceras pépticas. En esta ocasión, la persona afectada tiene síntomas como dolores severos y problemas digestivos, viéndose en la necesidad de ingerir algún tratamiento que cause alivio. Para tratar este tipo de afecciones, es necesario que el médico recete tratamiento que le permita al paciente sentir alivio ante este problema. A su vez, el paciente debe ir retirando algunos alimentos de su dieta que le produzcan acidez, y así reducir de manera gradual el dolor. Si es necesario, el médico puede solicitar que el paciente sea recluido para llevar un control del progreso de la sanación. Número 3. Problemas de corazón. Si nos excedemos en el consumo de ibuprofeno, podemos tener ciertos problemas relacionados con nuestro corazón y sistema circulatorio, los cuales pueden aumentar el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular, e incluso generan coágulos en las piernas. La mayoría de los analgésicos como el ibuprofeno contienen un principio activo denominado inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa, el cual es necesario evitarlo si tenemos especialmente problemas cardiovasculares. Por otra parte, estudios han demostrado que el consumo de estos antiinflamatorios genera un aumento de la presión arterial, lo que genera una insuficiencia cardíaca en las personas que abusan de su consumo.
Número 4. Cefalia crónica. Abusar de este medicamento nos puede traer problemas mayores si queremos tratar un dolor de cabeza. Sí, conozco personas las cuales sufren de dolores de cabeza constante, y para pasar ese dolor de cabeza fuerte y constante, abusan del consumo de ibuprofeno. El problema con este analgésico a la hora de conseguir alivio es que al excedernos, este puede provocarnos cefalias, así como intensificar el dolor de cabeza, pasando a ser crónico. Si sufres de este tipo de afección, visita a tu médico, el cual te proporcionará la manera más adecuada para prevenir este efecto. Número 5. Provoca daños en los riñones. Las personas que padecen de problemas renales de antemano no deben consumir este tipo de medicamento. Al ingerir de manera constante este tipo de analgésicos puede generar una serie de complicaciones que puede elevar el riesgo de padecer trastornos que generen insuficiencia renal en la persona. Precauciones para el consumo de ibuprofeno. Si eres una persona mayor de 65 años, es normal el consumo de este tipo de medicamentos para reducir ciertos dolores articulares y musculares. Pero por otra parte, debido a la edad, los factores de riesgo de toxicidad de este producto en las personas se eleva hasta 5 veces más. Se recomienda su consumo de manera controlada para evitar problemas de intoxicación. Si tomas medicamentos anticoagulantes, es necesario evitar el consumo de analgésicos antiinflamatorios, puesto que pueden producir hemorragias internas producto de la combinación de ambos fármacos. Esto de acuerdo a estudios realizados. Las mujeres en periodo de gestación deben evitar el consumo de fármacos como el ibuprofeno, en especial a partir del tercer trimestre de gestación, ya que su consumo está relacionado con complicaciones durante el embarazo. En los primeros meses pueden consumirlo bajo supervisión médica siempre que sea necesario. También debe evitar la ingesta de este medicamento si se está suministrando tratamiento que incluyan antidepresivos, corticoides o diuréticos. Es recomendable que consulte a su médico para conocer si es posible el consumo de manera simultánea de estos fármacos. Hemos llegado al final de esta edición de Remedios Fácil 24 por el día de hoy. Nos despedimos no sin antes invitarte a que nos digas en los comentarios si conocías estos efectos secundarios que trae a tu organismo el consumo excesivo de ibuprofeno. Si has llegado hasta aquí, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Nos vemos en una próxima edición de Remedios Fácil 24.